humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen social o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Son universales porque corresponden a todas las personas sin excepción. Son interdependientes porque todos los derechos humanos se encuentran vinculados y requieren de su respeto y protección recíproca. Constituyen el conjunto de derechos que han podido reconocer y validar internacionalmente para su respeto y promoción en el orden político, económico, cultural y social vigente. Dentro de estos derechos se pueden resaltar y se consideran los más importantes el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, el derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia, el derecho a la igualdad y al no ser discriminado, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad ante la ley, también la libertad de la persona y los derechos de integridad y seguridades personales. Buenas tardes, mi nombre es Steven Jiménez y les voy a hablar sobre el concepto de ciudadanía. La ciudadanía, por definición, es una condición de una persona por la que ésta es validada como miembro de un territorio, nación o país. La ciudadanía implica una serie de derechos y deberes como los siguientes: conocer las leyes que regulan el sistema político de la nación, contribuir a la sociedad como ciudadano o ciudadana pensando a escala colectiva y no solo individual, cumplir con obligaciones jurídicas, poseer los derechos que dictan las leyes del territorio. El concepto de ciudadanía debería ser sinónimo de derechos básicamente porque una persona debe poder participar de la sociedad en la que vive. Individualismo y ciudadanía. De un modo conceptual, las personas deben de ser tratadas como individuos, diferenciados con sus particularidades y sus pensamientos propios y su voluntad libre. No obstante, es cierto que se constata cada vez más en nuestra sociedad una tendencia al individualismo, al aislamiento total del resto de los miembros de la sociedad. Marshall distingue tres fases históricas y comunicativas. La ciudadanía civil se remonta a los inicios de la modernidad y guarda relación con los derechos económicos. Está la ciudadanía política, que es característica de las sociedades burguesas del siglo XIX. Está vinculada al sufragio y al derecho a la organización política. Está la ciudadanía social, que aparece en la segunda mitad del siglo XX, asociada a la protección social y al estado de bienestar. Bueno, la teoría de Marshall. Desde 1950, la ciudadanía se ha convertido en una categoría central de una concepción de la democracia, que sea fiel al principio de la tradición liberal democrática y no sea solo formal, mientras las formas premodernas de pertenencia política serían de naturaleza y elitista y exclusiva. La ciudadanía moderna tiene un carácter abierto y expansivo. La ciudadanía moderna para Marshall es un estatus que atribuye a derechos y deberes a los nuevos grupos sociales que emergen con el desarrollo de una nueva sociedad industrial desde mediados del siglo XVII. La ciudadanía habría evolucionado a lo largo del tiempo, a través de la creciente adquisición de derechos como una especie de marcha por etapas. La tesis comunitaria de Marshall ofrece una brillante síntesis de la evolución histórica de la ciudadanía y de los derechos políticos en Gran Bretaña, distinguiendo entre derechos civiles, políticos y sociales. La ciudadanía, según Marshall, se habría desarrollado en tres fases: civil, político y social. En el siglo XVII se adquirieron los derechos civiles: derecho a la libertad física, de palabra, pensamiento, religión, derecho a poseer títulos de propiedad, igualdad ante la ley. En el siglo XIX se adquirieron derechos políticos: derecho al ciudadano a participar en el ejercicio del poder político como miembros de órganos dotados de autoridad,
o como elector de tales organismos. Eso ya es democracia como lo pasa en nuestro país, que podemos votar por nuestros gobernantes. Y en el siglo XX, con la expansión del welfare, los ciudadanos obtuvieron dotaciones materiales comunes y protección en la tutela de acontecimientos negativos, enfermedad, accidentes de trabajo, asistencia en la vejez. Los derechos y la ciudadanía. La ciudadanía es aquel estatus que se le concede a los miembros plenos de derecho de una comunidad. Todo el que lo posee disfruta de igualdad, tanto en los derechos como en las obligaciones que impone la propia Constitución. Ahora bien, ¿qué relación tienen estas dos? La ciudadanía es la cualidad, una condición de las personas que se hace efectiva en las prácticas que se definen a esta como integrantes de una sociedad, en relación con otras personas y con el Estado. Los derechos humanos funcionan precisamente como marco ético que rige estas relaciones. ¿Por qué los derechos humanos y la ciudadanía se vinculan? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 en su resolución 217A3 como un ideal común para todos los pueblos y las naciones. Hola, soy Fabián Vargas y voy a hablar de los derechos ciudadanos y algunos deberes. Pero primero debemos saber qué es ser un ciudadano. Ser un ciudadano significa participar activamente en la vida social, política y económica de tu comunidad y de la sociedad. Como ciudadano puedes y debes informarte sobre lo que sucede a tu alrededor para así aportar ideas, promover y apoyar cambios. Hacer mejoras y expresar tus opiniones con libertad y respeto. Un ciudadano es un sujeto de derechos políticos, ya que interviene en la vida política de la sociedad. Características de un ser ciudadano: cuida el medio ambiente, cultiva valores cívicos, respeta las creencias de las demás, protege los animales, rechaza la violencia y también levanta la voz y exige y valora al otro. ¿Qué es un derecho? Los derechos son un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad. Son inspirados en ideas de justicia y orden que regulan las relaciones humanas. Como ciudadanos gozamos de una serie de derechos: derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad e igualdad, derecho a la personalidad jurídica, derecho también a la intimidad, derecho al libre desarrollo de la personalidad, también la libertad de cultos, a la libertad de expresión, derecho a la honra, también derecho a la paz, derecho de petición, derecho de circulación y residencia, también tenemos derecho al trabajo y una libertad de escoger la profesión u oficio. Pero también, para que estos derechos se cumplan, el ciudadano tiene un compromiso de cumplir con unos deberes. El primero es respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. También el segundo es participar en la vida política y cívica. Tercero, contribuir a los gastos e inversiones dentro de la sociedad. También de proteger los recursos naturales, mantener la paz, defender los derechos humanos y obrar conforme al principio de solidaridad. Y ahora que conoces cuáles son tus derechos y deberes, no dejes que nadie los vulnere. Gracias. Buenos días, compañeros, mi nombre es Isabel Castaño y hoy les explicaré sobre la responsabilidad social. La responsabilidad social es aquel rol que cumple cada individuo dentro de una comunidad para que las reglas establecidas se sigan perpetuando.
Esto lo podemos explicar desde el contrato social, que es que cuando yo accedo a ser partícipe de una comunidad, tengo que respetar sus reglas y que renuncio a mi libertad absoluta. ¿Qué quiero decir con esto? Es que, digamos, como yo ser individual sin pertenecer de ninguna comunidad a ninguna sociedad, puedo matar si lo deseo. Pero al entrar a una comunidad comienzo a cumplir sus reglas y cumplir sus reglas significa no transgredir la vida, pues como está dictaminada en nuestra sociedad, y no matar. ¿Por qué? Porque mientras ellos me brindan su protección, yo también debo cumplir sus reglas y renunciar a mi libertad. Entonces, si yo no quiero que me maten, tampoco debo matar, si me hago entender. Entonces, es para que se nos respeten nuestros propios derechos, no debemos transgredir lo de los otros. Y pues obviamente, como esto ha sido tan relevante en la convivencia, ya sea de nosotros como individuos y nuestro entorno, sino también como las reglas que debemos seguir, esto incluso se ha extrapolado a las empresas, que se reconoce como RCE, o sea, responsabilidad social empresarial. Y en base a esta responsabilidad que tenemos todos, desde pequeños pues, grupos, organizaciones, individuos, gobiernos, se han dado 5 principios básicos. El primero es el impacto socioambiental. ¿Qué quiere decir esto? En términos de una empresa, no tirar desechos a un río, y en términos de nosotros, algo tan simple como no ensuciar los pasillos. Segundo, la transparencia. La transparencia se refiere a términos individuales a cosas como no mentir, cosas que pueden ayudar a que la convivencia se lleve de una forma más agradable y que tus derechos no sean transgredidos, porque por cosas como la mentira, así se reconoce como fraude o incluso pues mancha de la honra de una persona, y en términos legales esto es castigable. Así que vamos viendo cómo nuestra sociedad ha evolucionado de una forma ética que nos permita respetar a las demás personas y ser respetados. Entonces, ahí empezamos con el comportamiento ético. El comportamiento ético está ligado a, obviamente, factores culturales y, pues, de crianza, que nos dictaminarán qué es lo que está bien o está mal en X o Y comunidad o situación. Además, tenemos que aceptar la normativa internacional. ¿Qué quiere decir esto? En términos de empresas, ellos se someten a cosas como bien sea el ISO. El ISO es una normativa de calidad, un estándar mundial que ellos deben seguir. En nosotros es que empezamos a adoptar cosas que nos dan la globalización. Me explico mejor. El Internet ha extrapolado nuevos derechos, nuevos deberes a nosotros y nuevas formas de tratar al otro. Por ejemplo, personas que no se sienten identificadas bajo un género binario, sea mujer o hombre, mediante cosas como la globalización empezamos a comprender estos términos, a comprender el cómo debe ser tratado el otro y a entender que obviamente las cosas van cambiando, y pues tanto esto se rige como a cosas corporativas como nosotros como individuos. Por último está perdón. Sí, por último están los derechos humanos. Los derechos humanos es el primer tratado que se dan para vivir en comunidad. Y aunque obviamente son muy repetidos y son muy inculcados, nosotros continuamente los transgredimos. Por ejemplo, algo tan simple como la libertad de expresión, que es censurado de forma pública, o incluso nosotros entre amigos cuando decimos cállate. Es una broma, es un chiste, pero obviamente cuando estamos hablando de responsabilidad social, nuestro comportamiento también influye en cómo seremos tratados y si se nos respeta o no se nos respeta. Con esto espero que haya quedado bien explicado lo que es la responsabilidad social y pasaremos al siguiente tema. Muchas gracias. Mi nombre es Marina González y yo les voy a hablar sobre el derecho a tener derechos. El derecho a tener derechos significa vivir dentro de un marco donde uno es juzgado por sus acciones y opiniones. Estos deberían ser considerados independientes de la ciudadanía entendida en términos legales y la nacionalidad. Al identificar la ciudadanía con la condición de sujeto de derecho y al mismo tiempo reducir los derechos humanos a derechos civiles, se excluye a miles de seres humanos, se les priva el derecho a tener derecho, y la noción del derecho a tener derechos debe entenderse como un derecho moral. La expresión derecho a tener derecho, donde el concepto de derecho evoca un imperativo moral, se entiende que se debe tratar a todos los seres humanos como personas pertenecientes a un grupo humano
y a quienes corresponde la protección del mismo. Esto se trata de un mandato moral de no violar el derecho a la humanidad en una persona singular. El derecho a tener derecho lo otorga la humanidad y quien recibe, que es una persona moral en tanto parte de la humanidad. Así, el derecho a tener derecho trasciende la contingencia de nacimiento o pertenencia a una etnia o nación. Este derecho solo puede realizarse en una comunidad política a la que se pertenece no por razones de raza o nacimiento, sino de participación en la vida pública con acciones y discursos. Cada persona humana tiene derecho a ser reconocida y protegida por la comunidad mundial. Esta manera de concebir el derecho a tener derechos implica la demanda de derechos jurídicos, políticos, imprescindibles para el derecho de la identidad propia del ciudadano.